Decíamos que 47,79 personas cada 100.000 habitantes es el valor actual, que posiciona en una situación de rojo complicada, es el peor departamento del país. Vamos a tomar contacto con el doctor Víctor Recchi, quien es integrante del sindicato médico de allí, de Rivera. Justamente el sindicato médico y FEMI enviaron en las últimas horas una solicitud a la Intendencia Municipal de ese departamento, solicitando, entre otras medidas, que se restrinja la movilidad ciudadana por 15 días como una manera de frenar esa situación creciente y preocupante que se está dando en el departamento, fundamentalmente a nivel de su capital, la ciudad de Rivera, pegada allí como un barrio más entre los dos con Santana do Livramento. Así que bueno, Víctor Recchi, gracias por recibirnos esta mañana y es un gusto poder hablar contigo después de tanto tiempo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. Gracias por la invitación a compartir un ratito con ustedes. Víctor, hacíamos referencia a este planteo que están haciendo ustedes dentro de un pool de alternativas referidas a restringir la movilidad por 15 días en la ciudad de Rivera, algo que ya ocurrió y lo comentábamos acá en la mesa tiempo atrás y que de alguna manera, bueno, puso ahí un freno a esta situación. ¿Cuánto pesa ahí lo sanitario y lo político y de alguna manera esa discrepancia que tienen ustedes referida a que se dice que los casos en Rivera son originados a nivel intrafamiliar, pero ustedes hacen hincapié en lo importante que sigue siendo el flujo de visitantes provenientes de Brasil, que de alguna manera es como una canilla abierta que no se puede cerrar. ¿Qué análisis haces de esta situación, Víctor? Bueno, en principio nosotros teníamos, la semana pasada seguimos teniendo una gran preocupación por el tema y evidentemente lo que ustedes decían recién, que Rivera ocupa en el podio número 1 en contagios por COVID, no es un dato menor. Entonces, nosotros nos hacíamos algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre Rivera y el resto del país? Esa es la primera pregunta que nos hacíamos, porque ¿por qué nosotros tenemos que tener un índice tan alto de infectados cuando, yo qué sé, los departamentos vecinos incluso y los departamentos del centro del país no tienen un tan alto índice? Solamente Montevideo y Canelones nos siguen cerca, pero después el resto está despegado, nosotros estamos despegados del resto. Y la pregunta primera era, ¿qué pasa en Rivera que hay tanta diferencia? Ustedes ahí están viendo en la pantalla los ómnibus, ¿no? Y Daniel conoce muy bien Rivera, y ese lugar donde están estacionados los ómnibus, esos ómnibus son todos brasileros que vienen de turismo de compras y paran del lado del Livramento. Entonces, de ahí baja la gente, los brasileños, a comprar y vienen a comprar a Rivera. Entonces, la primera pregunta que nos hacíamos es ¿cuál es la diferencia entre Rivera y el resto del país? Cuando tenemos que tener una respuesta para eso, pensamos, bueno, el resto del país cerró fronteras, porque es de todos conocido que cerró fronteras en todos los puentes, cerró fronteras en Colonia para que la gente no venga, cerró fronteras en los puentes de Fray Bentos, en Paysandú, etcétera, en Artigas incluso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Nosotros también cerramos fronteras, pero ¿dónde cerramos fronteras? Cerramos fronteras en Curtiseiras, y cerramos fronteras en la aduana, que es a 20 kilómetros de la capital de Rivera. Hasta ese lugar, los ciudadanos brasileños que vienen a comprar pueden llegar sin ningún problema, es decir, que pueden circular libremente por la capital haciendo compras y sin ningún tipo, obviamente que los controles en los comercios, el alcohol gel, el tapaboca, etcétera, etcétera. El problema que nosotros veíamos es que que la frontera, en realidad el cierre de fronteras está después de la capital. Eso es por un lado. Entonces, epidemiológicamente, Rivera queda del lado de Brasil. No hay ninguna duda de eso. Claro, es algo parecido a lo que está ocurriendo ahora con lo que está ocurriendo ahora en Rocha con el tema de la Coronilla, ¿no? Claro. Poner la aduana a nivel de la Exacto. Coronilla. Ahora, digo, evitar la llegada de brasileños a la ciudad de Rivera, digo, depende de políticas estrictamente, en este caso del Estado de Río Grande do Sul, o eventualmente
de Santa Ana do Livramento, de que no dejaran pasar estos ómnibus más arriba del límite con Uruguay, porque si no es imposible. Digo, si las autoridades brasileñas dejan que los ómnibus lleguen hasta la línea de frontera, digo, ¿cómo hacer para evitar que ese malón de gente de 70, 80 ómnibus que vienen los miércoles y los fines de semana no crucen una calle, que es una avenida como puede ser acá 18 de julio? Es medio difícil, ¿no? Perfecto, Daniel. Perfecto, eso nosotros lo entendimos. Y entonces, si yo a ti te digo, Daniel, tenés abierto un shopping, tú vas a ir al shopping. Pero si te digo, ese shopping está cerrado, tú no vas a poder, no vas a ir directamente, porque ¿a qué vas a ir si vas a saber que está cerrado? Es como sacarle las flores a las abejas para que no produzcan miel, lo mismo, habría que hacer eso. Exacto, es decir, nosotros no queremos tomar esta medida. El sindicato médico tampoco está alegre por decir vamos a cerrar todo y se terminó, así los brasileños no vienen, porque ese es el atractivo que tienen los brasileños para venir a Rivera. No es para nosotros una medida que la podamos tomar alegremente y ojalá no tengamos necesidad de llegar a eso, porque Rivera, y tú sabes muy bien, vive del comercio y vive de que los ciudadanos brasileños vengan a comprarnos a nuestra ciudad. Entonces, como no tenemos, como tú decís muy bien, una política binacional y en la ciudad de Livramento tampoco puede tomar una medida de decir, cerramos la carretera 10 kilómetros antes de Livramento, de manera que los ómnibus no puedan llegar. No lo pueden hacer porque ellos son federales, entonces dependen de las decisiones del gobierno federal, no pueden cerrar la carretera. Entonces, lo que nosotros decimos es, bueno, si nosotros pensamos, y este es el razonamiento básico, si el Sindicato Médico de Rivera piensa que el mayor contagio está a través de los brasileños que vienen a comprar a Rivera, y eso no es un pensamiento descabellado, porque los brasileños que vienen de una zona roja, y más roja todavía que Rivera, que es el norte de Río Grande del Sur. Entonces, si nosotros pensamos eso, decimos, bueno, si le cerramos el atractivo, que es el turismo de compras, por 15, 20 días, ese turismo de compras se va a terminar, por lo menos por esos días, y vamos a ver qué nos pasa. Ese fue el razonamiento que hizo el Sindicato Médico de Rivera para plantear la carta que planteó. ¿Queda claro? Bien. No es el único, además, porque nosotros decimos, no, esto tiene que ir acompañado de otras medidas. Muy bien. Cuando hablas de... En la reunión que hubo... Sí, perdón. No, continúe. Sí, en la reunión que hubo anteayer en el SECOED, en la noche, en donde estaba el director departamental, el intendente, los 3 diputados, el senador, autoridades de la salud, autoridades departamentales, etcétera, se planteó esta posición del sindicato médico y además se planteó la posición de la Dirección Departamental de Salud. Obviamente que la Dirección Departamental de Salud, dirigida por el doctor Sarríes, tenía una visión totalmente diferente. No, obviamente no. Sí. Saquen el obviamente. El director departamental de salud tiene una visión totalmente diferente de la causa que nos está, por la cual nosotros tenemos ese índice tan alto de COVID. Ahí está la reunión, está la conferencia de prensa. El director departamental dice, discúlpeme que termino la idea, el director departamental dice que no es por la cantidad de brasileños que están llegando, sino que es porque los ciudadanos riverenses, conjuntamente con los ciudadanos de Livramento, no están guardando las medidas necesarias que dice el gobierno que hay que guardar de disminución de la movilidad, de no juntarse, de no hacer reuniones más de 10 personas, de usar alcohol gel, tapaboca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo insisten en que los contagios son intrafamiliares. Entonces, 2 planteos, nosotros llamamos en medicina etiológicos, es decir, 2 planteos causales del mismo fenómeno. Uno es el del sindicato médico que dice, los brasileños... Bueno, se nos corta la comunicación. Vienen y nos dejan los bichos, los COVID, y después se van. Y el planteo de la dirección departamental que es los contagios son intrafamiliares. Entonces, esos 2 planteos tienen obviamente soluciones diferentes. Exacto. ¿Qué sentido tiene que se cierre los comercios si... ¿Qué sentido
Se nos va la Vamos voz del con doctor. dificultad. Es cierto lo que está diciendo, o sea, los planteos son totalmente antagónicos. Ahora, habría que ver, ¿esos contactos intrafamiliares tienen algún punto de origen? ¿Se habrá perdido también el hilo epidemiológico de cómo se originan en esa familia? ¿Quién fue el primero para contagiar a los demás? ¿Y cuánto pudo haber pesado justamente ese trasiego de personas de una ciudad a la otra? Y no solo de la ciudad, porque acá no es tanto el problema de la ciudad, sino los que vienen de Santana de Libramento hacia arriba de otros poblados, ¿no? Y yo justamente le quería consultar al doctor, después si podemos reactivar la comunicación. Ah, ya está en línea, doctor. Se nos cortó. Sí. Usted estaba explicando, y era muy Sí, no, interesante, porque ¿no? estaba esa hablando dualidad llamada. de miradas. Sí, claro, hay dos diferentes miradas. Ahora, la decisión que se tomó fue la más, digamos, conveniente para la ciudad de Rivera. Es decir, si nosotros cortamos los comercios, disminuye el ingreso de capitales, disminuye el ingreso de las compras, circula todo alrededor de las compras en Rivera. Entonces, si nosotros cerramos por ahí, bueno, de repente tenemos un efecto, o no sabemos muy bien, pero obviamente vamos a tener un efecto social muy lamentable, muy pobre, porque vamos a perder fuente de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estando todos en consenso con esa posición de la dirección departamental, se decidió no cerrar los comercios, sino ajustar las medidas de control de movilidad, lo cual... Ayer tuvimos una reunión con la gente del sindicato de FEMI, de la Federación Médica del Interior, una reunión por Zoom, y nosotros, desde el Sindicato Médico de Rivera, vamos a preguntar cuáles son o cuáles van a ser las medidas que se van a tomar de aquí a 15 días, porque en 15 días quedamos en reunirnos de nuevo con el SECOE, de aquí a 15 días que se van a ver traducidas en mejorar el índice de contagios que tenemos. Doctor. Repito, nosotros no... Sí, perdón. No, yo quería consultarle lo siguiente. Ayer a la noche se hizo pública una carta firmada por el intendente, por el secretario general de la Intendencia, por varios diputados y también el senador Tabaré Viera, allí del departamento de Rivera, en lo que, bueno, explica algunas medidas. Una de ellas que pide al gobierno es maximizar la posibilidad de testeo en tiempo real que comprenda la mayor cantidad de habitantes y zonas posibles de la capital e interior. Es una de las solicitudes que se hace en esta carta. ¿Usted cree que eso podría ser posible? ¿Entiende que sería necesario que se haga un trabajo específico, como se ha hecho en otras oportunidades, donde ACE junto al Ministerio de Salud Pública y también el Ministerio del Interior montan una carpa y hacen algunas intervenciones en los departamentos? ¿Cree que sería necesario un testeo masivo allí a la población? Sí, pienso que sí, pero mire, yo no soy epidemiólogo, y nosotros pensamos que cualquier medida que pueda tomarse en el sentido como esta que usted me plantea de diagnóstico o de disminuir la movilidad entre los habitantes, de hacer medidas de control más intensas, etcétera, etcétera, me parece que todas en conjunto pueden surtir algún efecto. No importa cuál es mejor o cuál es peor, pero sí necesitamos que de alguna manera la Intendencia y la Dirección Departamental dé muestras y dé señales de que lo que se hizo hasta ahora no alcanza, no es suficiente. Y eso es lo que nosotros decimos del sindicato médico. Igual ustedes ponen el foco en el tema del turismo de compras. Ustedes ponen el foco del problema del turismo de compras. Sí, nosotros ponemos ese foco porque es el único foco que tenemos visible. Nosotros no tenemos acceso a las informaciones que tiene la dirección departamental porque lamentablemente no tenemos muy buena comunicación personal, pero la comunicación de la dirección departamental hacia el sindicato médico por numérica no la tenemos. Entonces, nosotros como simples observadores de lo que nos está pasando, decimos, bueno, si vienen tantos brasileños, el mismo razonamiento que yo le hice hoy, para no perder tiempo, es lo que nosotros tenemos a la vista. Entonces, si la pelota ahora o la mochila ahora, como yo digo, la está cargando la dirección departamental conjuntamente con la Intendencia. Entonces, veremos qué pasa dentro de 15 días o quizá nos reunamos un poco antes, veremos a ver cómo evoluciona todo esto para ver si hay que tomar alguna otra medida. Víctor, obviamente que repito... Sí. Víctor, para ir cerrando, ¿cómo está la situación sanitaria en lo que tiene que ver con servicios, dado el alto número de pacientes que van surgiendo con patología COVID en el día a día? ¿Están saturados los servicios? ¿Hay camas disponibles? ¿Cómo está el CTI? Y aún teniendo en cuenta cómo está el personal de salud, que muchos de ellos trabajan tanto en Rivera como en Santana de Libramento. A ver si de manera concreta me lo puedes resumir.
Sí, por ahora nosotros no tenemos saturación de servicios, no nos ha pasado esto. En Libramento está muy complicada la ciudad, la situación sanitaria, pero nosotros todavía tenemos un restito. Pero claro, es como dice el doctor Zabolevi, el jefe de CTI de ACE, esto está así mientras esto no estalle y que no empiecen a ingresar pacientes a CTI uno tras otro. Entonces, ese es el problema. Y a servicios de cuidados intermedios, no necesariamente tiene que ser CTI. ¿Por qué? Porque si el número sigue ascendiendo, y por suerte hemos tenido, creo yo, y repito, no soy epidemiólogo, creo que hemos tenido una pandemia, si bien muy agresiva en número, no tan intensa y no tan agresiva en gravedad, porque tenemos muchos casos, pero pocos casos que requieren internación y requieren internación en CTI. Ojalá eso se siga dando. Y ojalá, y esto quiero cerrar, si ustedes me permiten con esto, porque estoy trabajando, ojalá el director departamental tenga razón y las medidas que implementen, y eso lo vamos a ir coordinando también, las medidas que se implementen sean efectivas para el departamento y no tengamos que llegar a cerrar los comercios. Pero, obviamente, el sindicato médico tiene una visión, la dirección departamental tiene otra, sí, eso quedó claro, sí. Hay tratamientos diferentes. Doctor, disculpe que estábamos cerrando, pero me queda una consulta. ¿Era un problema en su momento el personal de la salud que trabajaba tanto en Rivera como en Libramento? Y bueno, y eso era, el lleva y trae del virus era realmente un problema. ¿Esa situación se solucionó? ¿Se buscó, digamos, una alternativa? ¿Y cuántos contagios hay justamente en el personal médico y no médico? Bueno, no, esa situación no se puede solucionar porque hay gente que trabaja del lado del Libramento y yo vivo del lado del Libramento, trabajo en Rivera pero vivo en Libramento. Entonces, esto, para que ustedes entiendan, es como si fuese una sola ciudad, es como si usted cruza 18 de julio y de un lado está en Brasil y del otro lado está en Libramento. Entonces, no hay forma de manejar esto. Los profesionales, más que nada el personal médico, porque el Libramento es así. 99% de los médicos que trabajan de un lado o del otro son que van de Rivera a Libramento a trabajar. La inversa prácticamente no existe. ¿No es cierto? Es decir, el Libramento tiene una carencia de profesionales que trabajan en el servicio de salud pública que es tan alta que requiere que los médicos de Rivera vayan a trabajar allí. Y más más teniendo en cuenta que la atención en la Santa Casa creo que está bastante complicada también en Santana o Libramento, lo cual también facilita que vayan uruguayos a trabajar allá, ¿no? Víctor, gracias por el contacto esta mañana. Te liberamos para que puedas seguir trabajando. Un gusto, como siempre, y a las órdenes. Muchas gracias igualmente por aquí. Gracias a ustedes. Chao, Daniel. Chao, chao.